Nos vamos hasta Santa Cruz para hablar sobre lo que va a suceder mañana, 4 de mayo. Se va a recordar 4 años de la aprobación de los estatutos autonómicos. Estamos con un invitado especial, Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña con nosotros y vocero también de Demócratas. Buenas noches, un placer tenerlo, secretario. Muchas gracias, Priscila. Un saludo a usted, a toda la gente de Cadena A y a todo el país. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, arrancaba con esta presentación. Mañana, 4 años de la aprobación de los estatutos autonómicos. En realidad son 9 años de aquel 4 de mayo del 2008, que para nosotros tiene una dimensión en 3 aspectos fundamentales. El primero, en el campo democrático, que significó la primera elección, el primer proceso electoral en el país, donde el voto no es obligatorio, donde no hay fuerza coercitiva para custodiar las ánforas, donde los ciudadanos desafían a los obstáculos que puso el poder central y van libremente, espontáneamente a emitir su voto. Creo que una expresión genuina, auténtica de democracia que mostró el pueblo cruceño aquel 4 de mayo del 2008. La segunda, en el plano histórico, que es el hecho más contundente del proceso autonómico boliviano y el que abre el camino sin retorno para la autonomía en el país. El 2008 era un tiempo de confrontación, donde el gobierno se oponía a la autonomía en el país y donde creo yo esa decisión férrea, con mucho coraje, valiente, que tomó el pueblo cruceño de ir a votar por el estatuto del departamento de Santa Cruz, marca sin duda el proceso autonómico, o hace que el proceso autonómico boliviano se torne irreversible. Y el tercer elemento fundamental es que introduce en el país una nueva norma institucional, una nueva norma jurídica, cambia la nomenclatura jurídica del país con la introducción de estatutos de autonomía. En aquel momento era impensable romper una vida unitaria, centralista del país que habíamos tenido por cerca de 180 años de vida republicana, y creo que la introducción en el país de los estatutos rompe el sistema centralista. Entonces, para nosotros no solamente es sentimiento, no solamente es recordar aquella gesta autonómica cruceña, sino que creo, sin lugar a equívoco, una contribución del pueblo cruceño para todo el país. ¿Qué podemos evaluar desde estos 9 años que ya han pasado desde la aprobación de estos estatutos autonómicos? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué se tiene sobre esto? En el primer tema, que aquel 4 de mayo era solo Santa Cruz. Es cierto que acompañaban también este proceso desde su inicio Tarija, Pando, Beni, que posteriormente se celebraron su referéndum para aprobar sus estatutos semanas o meses más tarde de mayo de 2008. Pero hoy lo primero es que todo el país es autonómico, que los 9 departamentos al final, unos más tempranos que otros, decidieron optar por una vía descentralizada del poder político, acabar con el centralismo que nos había llevado a una pobreza del pueblo boliviano durante mucho tiempo y no había resuelto los problemas estructurales. Creo que el primer tema central que hay que destacar es que hoy todo Bolivia es autonómica, que los 9 departamentos eligen gobernadores, asambleas, unos ya han redactado y aprobado sus estatutos, otros están aprobando sus estatutos. Bueno, toda una dinámica de autonomía en el país. Lo segundo, en el caso específico del departamento de Santa Cruz, se nos criticó, mire usted, los que estaban en contra de la autonomía, 5 años nos criticaron que no se habían adecuado los estatutos y no los adecuamos, no por una disconformidad o por una sublevación contra la Constitución Política del Estado, que reconoce los estatutos y que ordena que se deben adecuar, sino porque no había una
mayoría material para cumplir este requisito constitucional en la Asamblea Legislativa de Santa Cruz. No teníamos la fuerza política del gobernador Rubén Costa los 2 tercios necesarios para hacer esta adecuación. Por eso el gobernador en la última elección, en el periodo de su reelección, pidió un apoyo contundente para conseguir esta fuerza mayoritaria y en 2 meses pudimos adecuar después de las elecciones el Estatuto de Santa Cruz y también se ha cumplido esta labor impuesta por la Constitución de que se debe adecuar los estatutos que se aprobaron antes de la Constitución a la Constitución política del Estado. Y lo tercero, el elemento central, creo. Rubén Costa tuvo una frase cuando llegó al poder en Santa Cruz y dijo que no iba a esperar ni estatutos ni constituciones para hacer lo que la gente necesitaba. Y creo el lema autonomía al andar que definió su primer periodo como autoridad política de Santa Cruz marcó el camino de que hay que ir haciendo y resolviendo los problemas de la gente mientras se va construyendo la autonomía. Y un ejemplo muy gráfico en estos días que se ha dado en el país. He visto en las noticias en la ciudad de La Paz que se ha fregado la bomba de cobalto y que muchos ciudadanos, fundamentalmente familiares de las personas que están con cáncer, han hecho huelgas por comprar un acelerador lineal o para que se compre un acelerador lineal. Eso en Santa Cruz, Rubén Costa ya lo hizo el año pasado. Estábamos en las mismas condiciones. No, teníamos una bomba de cobalto, que es una tecnología de hace muchísimos años para tratar el cáncer. Hoy lo más moderno es la radioterapia a través del acelerador lineal y el gobernador Rubén Costa ha transformado la salud en el departamento de Santa Cruz. Desde el 23 de septiembre hay un acelerador lineal que está funcionando y esa es la contribución, esa es la verdadera autonomía, ese es el sentido de la autonomía para nosotros, de que con la autonomía podamos solucionarle o por lo menos mejorarle las condiciones de vida a la gente. Y creo que así como el ejemplo de la salud, como hoy los mejores hospitales del país, puedo señalar la mejor cobertura de servicios básicos, cerca del 100% de cobertura de servicios básicos, puedo señalar el menor ausentismo escolar, menos del 1%, la menor mortalidad infantil. Todos estos indicadores sociales responden a 11 años de trabajo intenso de Rubén Costa en Santa Cruz y sin autonomía esto no hubiera sido posible. Ahora muchos dicen no hay autonomía sin dinero. El tema del pacto fiscal es vital para tener una autonomía 100%. Mire, siguiendo con el ejemplo del acelerador lineal, nosotros en Santa Cruz tenemos 5 hospitales de tercer nivel. Hace 3 años cuando nos hicimos cargos estaban en unas condiciones paupérrimas y estamos invirtiendo 30% de nuestro presupuesto en el tema de la salud. Hoy vemos que en otros departamentos del país no se puede hacer estas transformaciones porque no hay dinero. Tal vez durante muchos años la etapa de bonanza económica ocultó la verdadera realidad del país y lo que usted afirma es clarísimo. El otro elemento de la autonomía, más allá de elegir autoridades, de tener competencia, responsabilidades, hay que tener los recursos necesarios para cumplir las labores que le asigna la Constitución a cada nivel de gobierno. Y este tema de redistribuir los recursos ha sido sistemáticamente postergado por el gobierno nacional. El pacto fiscal se debió dar el 2010. El 2010 lo pospusieron y pusieron una condicionante al tema del censo de población y vivienda. Y han pasado ya 8 años desde la vigencia, o 9 años desde la vigencia de la Constitución, y el pacto fiscal todavía está postergado. Ese va a ser el otro gran logro del pueblo boliviano, tener un pacto fiscal, terminar con el centralismo económico, llevar el dinero público, los impuestos, los ingresos que generamos los bolivianos, donde están las necesidades y donde están las autoridades que cubren estas necesidades. ¿Quiénes son los que se encargan de las escuelas, de los hospitales, de los servicios básicos? Son los alcaldes y los gobernadores. Y no puede ser posible que los alcaldes y gobernadores que tienen que cumplir con estos derechos de los ciudadanos solo administren el 15% del presupuesto general del Estado y el 85% siga administrándose en el gobierno central. Para algunas cosas bien y para otras cosas
que van al despilfarro y a la mala utilización de los recursos. Este sistema centralista es el que ha llevado a Bolivia a la pobreza extrema. Todavía hay 2,5 millones de bolivianos que viven en extrema pobreza y esa es nuestra mayor preocupación. Por eso el gobernador Rubén Costa, cuando planteó el tema del pacto fiscal hace ya 7 años atrás, dijo que el pacto fiscal tiene que ser el instrumento para acabar con la pobreza extrema en el país y para generar clases medias, para generar mejores condiciones de vida para todos los bolivianos, independientemente en qué lugar del país vivamos. Ahora, secretario, ¿cuánto debería administrar los gobiernos departamentales? Mire, nosotros hemos hecho una propuesta que creemos que es razonable. No la hemos hecho igual que aquel 4 de mayo, si bien se votaba en Santa Cruz, pero se votaba en Bolivia. Se votaba por acabar con un Estado que nos había dejado en la exclusión, que nos había dejado en el retraso, en el olvido. Se votaba en Santa Cruz, se votaba en todo el país por la autonomía. Lo mismo pasa ahora con el pacto fiscal. Nuestra propuesta de pacto fiscal no es una propuesta para Santa Cruz, no es una propuesta para la gobernación de Santa Cruz, es una propuesta para el país, es una propuesta que tiene criterios de equidad, de solidaridad, pero fundamentalmente tiene criterios de justicia social. Y la propuesta que nosotros hemos planteado al gobierno nacional, al presidente Evo Morales, hace 3 años atrás ya, está en su oficina, es redistribuir la coparticipación tributaria de los impuestos que todos los bolivianos pagamos, que se generan en todo el país, que unos aportan más, otros aportan menos, encontrar una fórmula razonable que eso se pueda redistribuir en todo el país. Y esa coparticipación, que ahora el gobierno nacional se lleva el 75% de todos los impuestos, de los principales impuestos que pagamos los bolivianos, distribuirlo 50% para el gobierno nacional, para las obligaciones que tiene, y el otro 50% distribuirlo entre gobernaciones, gobiernos municipales, universidades públicas del país y las autonomías indígenas originarias campesinas. ¿Usted cree que este año habrá un pacto fiscal? Yo creo que sí, tal vez no por la voluntad del gobierno, pero sí por la voluntad de los ciudadanos. Si me hubiera hecho la misma pregunta del 2008, si hubiera habido autonomía, seguro que le hubiera dicho lo mismo, que sí, pero tal vez muchos en el país hubieran pensado que no, porque había un momento de confrontación. Al final, la autonomía ha sido una causa justa y buena para el país y más allá de cualquier confrontación, ha terminado derrotando a quienes se oponían. Bueno, definitivamente son muchas cosas las que se están organizando para mañana. Hablará también el gobernador, me imagino, respecto a lo que se recuerda. También tenemos que resaltar el proceso que se dio contra el gobernador cruceño a raíz de esto. Sí, es curioso, hay muchas cosas que han cambiado con la autonomía. Le decía yo, hace 9 años atrás era impensable elegir gobernadores. Hoy los 9 departamentos del país eligen gobernadores y el país no se ha desmembrado ni se ha dividido y tantas cosas que dijeron. El país está más unido, hay 9 asambleas legislativas, hay mayor control y fiscalización de los recursos, hay mayores obras y servicios en todo el país. Aún falta muchísimo por hacer. El pacto fiscal tiene que ser un instrumento que aún le dé mayor dinamismo a ese crecimiento del país, que quite ese manejo discrecional de quienes concentran los recursos, pero hay cosas que todavía no han cambiado y como aquel 4 de mayo empezó toda esta persecución sistemática contra Rubén Costa, mire, Rubén Costa no es una persona que haya estado en la política, llegó a la política el 2006 por estas condiciones que se dieron en el país y nunca había ido a un tribunal, nunca había tenido un juicio, no sabía lo que era estar frente a un fiscal o a un juez y hoy durante estos 11 años de carrera política que ha tenido, los juicios se han ido multiplicando y desde ese 4 de mayo, que fue el primer juicio que tuvo precisamente por la convocatoria al referéndum, hasta hoy se han multiplicado. Hoy precisamente ha estado delante de una jueza sentado en el banquillo los acusados. La persecución política desgraciadamente no ha cambiado, se ha incrementado, pero así como la autonomía es un elemento central de la democracia, de la desconcentración del poder, también luchar por una justicia independiente es uno de los objetivos para nosotros los demócratas y por eso en vez de amilanarnos esto, nos entusiasma más el desafío de poder seguir contribuyendo al país. El día de mañana vamos a tener diferentes actos
El gobernador Rubén Costas no va a estar en ninguno de ellos. Él ha pedido que ahora celebre la gente, que celebren los ciudadanos. Él siempre ha dicho que el 4 de mayo el protagonista fue el pueblo cruceño y él siempre ha sido un agradecido con todo el pueblo cruceño. Así que este 4 de mayo Rubén ha pedido que otros líderes asuman el protagonismo porque es una fiesta de todos los cruceños. Así que vamos a estar en colegios, en las universidades, en diferentes actos, celebrando esta gesta heroica, pero también proyectando el futuro, que es lo que más nos interesa. Hablaba del tema de la justicia y quiero aprovechar, por favor, para cambiar de tema. Estamos ya viviendo un proceso de preselección, libros que se abren para el registro de quienes quieren ser las máximas autoridades del Poder Judicial. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo están viendo ustedes que se está haciendo todo este tema en la Asamblea Legislativa? Todos somos conscientes de cuál es el estado de la justicia. El MAS tuvo la oportunidad de cambiar la justicia en estos últimos 6 años. Desgraciadamente, la justicia está peor que antes en el país. Y este último proceso de selección también se abría la posibilidad de que se pueda cambiar las reglas de juego, estas reglas que nos han llevado a este fracaso, a esta justicia desastrosa, de que pudiéramos haber logrado un consenso, un entendimiento entre todos los bolivianos para cambiar la justicia. Lamentamos decirle al país que el MAS no ha querido cambiar las reglas de juego del fracaso judicial y nuevamente nos está encaminando a otro fracaso judicial, porque estas reglas que el MAS impuso contra la voluntad popular del pueblo boliviano en el 2011 son las mismas reglas que ahora van a seguir este proceso. Nosotros pusimos 3 condiciones como demócratas que deberían ser básicas, esenciales, mínimas para poder tener una justicia independiente, una justicia limpia, una justicia que merece el pueblo boliviano. Esas eran, 1, tener una comisión independiente que pueda seleccionar a los candidatos, que se pueda evaluar. El MAS fracasó, el MAS tiene 2 tercios, es cierto, en la Asamblea, nunca hemos desconocido aquello, pero esos 2 tercios que tiene el MAS, esa discrecionalidad que le han dado para manejar, lo ha mal utilizado. Y en el pueblo boliviano ahora hay mucha desconfianza en que suceda lo mismo. Por eso planteamos comisión independiente, que ha sido rechazada. La segunda, que tiene que haber una legitimidad, ya que el MAS se empecinó, y así lo puso en la Constitución, de que los magistrados tienen que ser electos por voto popular, está bien, pero no le hagamos trampa a la voluntad popular. La voluntad popular requiere legitimidad, y la legitimidad nosotros la entendemos en que haya mínimamente un 50% más 1 de votos válidos para que pueda ser esa elección eficaz, porque si no, ¿de qué sirve tener magistrados electos, entre comillas, por voto popular cuando representan 1, 2, 3, 4, 5% del voto popular? Entonces le estamos engañando, le estamos haciendo un daño a la democracia cuando decimos el pueblo los está eligiendo, pero en realidad están siendo elegidos por una parte mínima que consideramos nosotros no guarda los cánones democráticos. Y el tercer elemento era la despolitización. Generar condiciones para que los afines a los partidos no se presenten. Entonces, estas 3 condiciones creemos nosotros que eran básicas, esenciales, y lamentamos decir que el MAS nuevamente ha desoído. Pero no es porque los demócratas hubiéramos planteado estas propuestas, que nosotros sí tenemos una propuesta, mucho mejor que la del MAS, sino es lo que está diciendo el pueblo boliviano en las calles. Hay una preocupación del pueblo boliviano, de ese que va día a día a un juzgado a que se le tutele un derecho y que tiene que comprar la justicia. Entonces, ¿qué es lo que se ha vuelto? La justicia para los que tienen recursos. El que no tiene las posibilidades de pagar está sufriendo las injusticias, y ese es el mayor deterioro que hemos visto en este último tiempo. Secretario, ¿usted confía en que quienes van a formar parte de esta comisión, representantes de las universidades, van a hacer un trabajo que pueda avalar que todo va a ser transparente y que van a ser las personas idóneas las que vayan a salir electos? ¿Usted cree que va a ser así? Mira, hemos visto
cuántos procesos de selección de autoridades de la justicia u otros cargos similares sean electos por la Asamblea Legislativa Plurinacional o han sido seleccionados. Las elecciones judiciales del 2011, el fiscal general del Estado, el defensor del pueblo, el contralor, y todos ellos tienen una misma similitud. Son personas afines al movimiento al socialismo. Entonces, si hay 4 procesos distintos en los cuales el MAS ha puesto a personas afines a su partido a controlar instituciones que hipotéticamente, o bueno, que deben considerarse, no hipotéticamente, que deben considerarse independientes, obviamente nadie en su sano juicio piensa que el MAS ahora va a poner a personas independientes o va a seleccionar. Nosotros respetamos a la universidad, al CV, a toda la institucionalidad. Es más, la propuesta planteada por el Movimiento Demócrata Social, que fue la primera propuesta de crear una comisión independiente, establece que esa comisión independiente deben estar las universidades, los colegios de abogados. Pero lo que quiero dejar claramente, la participación de las universidades no es suficiente para garantizar la independencia en el proceso de selección, que se premie la meritocracia, porque está ahí el rol que le han dado al CV es un rol poco interviniente en el proceso, que no va a tener la potestad, sus decisiones no son vinculantes, la potestad la va a seguir teniendo el 2/3 del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, no hay perspectivas positivas para este proceso electoral, para las elecciones judiciales que vamos a llevar adelante en el país en octubre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, secretario. Un placer haberlo tenido en Todo a Pulmón. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias.